Ahora procederemos a crear lo que sería nuestra primera estructura de la capa de negocio. Esto con la intención de ya poder dar uso a toda la explicación que hemos dado sobre la capa de datos. Lo primero que vamos a hacer es crear, en este caso, un nuevo elemento. Y ese elemento va a ser, en este caso de código, va a ser una clase, le vamos a poner por nombre. Lo primero que vamos a hacer es mapeo de base de datos, por lo tanto, yéndonos a este esquema de eventos, vamos a empezar obviamente por las cosas más básicas. Vamos a empezar por el catálogo de los países. Entonces, vamos a agregar acá, vamos a agregar cat países, y esta clase, por obvias razones, va a ser de tipo pública. Y solamente nos restará agregarle las propiedades correspondientes a países. Por ejemplo, vamos a ver qué propiedades poseemos. Vamos a tener la propiedad que va a ser de país, que la podemos observar acá, y de guión bajo país. Vamos a agregar la propiedad estado, que es un string. Estado. Y luego vamos a agregar la propiedad, en este caso, va a ser la propiedad de string, llamada descripción. Descripción. Ahora ya tenemos básicamente mapeada nuestra base de datos. Simple y sencillamente, obviamente solo el catálogo de países. Hay que hacer este proceso con todos los modelos de datos que vamos a estar utilizando dentro de nuestra aplicación. La investigadora, las investigaciones, bueno, el evento, el catálogo, etcétera. Entonces, en la parte de acá vamos simplemente a proseguir con todo lo que tiene que ver con la metodología de cada clase. Recordemos que una cosa es el mapeo y otra cosa son los métodos de la clase. Por lo tanto, procederemos a verificar cómo construir la estructura del modelo. Eh, para un ejemplo bastante práctico, por el momento vamos a crear la cadena de conexión a partir de el constructor de una de las clases. Sin embargo, recordemos de que esto debe estar sujeto a seguridad. Por lo tanto, la cadena de conexión o el inicio de sesión debe estar siempre definido en algún formulario de login. En este caso, cuando hagamos login y registro. Cuando el usuario inicie sesión, la cadena de conexión se debe definir. Es probable que tengamos múltiples cadenas de conexión, por ejemplo, cadenas de conexión referente a usuario anónimo, para un usuario anónimo totalmente, o cadenas de conexión para un usuario ya con privilegios. En este caso, vamos a trabajar con una cadena de conexión específica y la vamos a declarar al momento de realizar lo que sería nuestro método de salvado. Por ejemplo, acá vamos a crear el primer método que se va a llamar save. Public object, y lo vamos a llamar por nombre save. Se puede tener el nombre que nosotros deseemos, recordemos eso. Save va a ser un método que va a recibir como parámetro una instancia del modelo que estamos cargando. En este caso va a ser el cat países. Y obviamente se va a llamar, en este caso, pues le vamos a poner nombre instancia, solo para que entendamos de que es el mismo objeto que vamos a estar enviando a la capa de datos. El nombre de los parámetros siempre puede variar, eso no hay ningún problema. Como siempre, vamos a trabajar con try catch. Vamos a decirle que este objeto nos retorne, este método nos retorne cualquier cosa que el objeto que estamos pidiendo desee. Una cosa que vamos a utilizar es la cadena de conexión. Vamos a iniciar conexión. En este caso, reitero, esto es simplemente para el ejemplo. Y no debe de ser utilizada de esta manera. Debe ser utilizada con un esquema de seguridad.
Por ejemplo, eso lo vamos a implementar un poquito más adelante, pero ahorita solo nos interesa eso. Luego de esto, como queremos hacer uso de SQL AutoConnection, obviamente tenemos que indicarle a este método que haga uso de su proyecto. Vamos a decirle que haga using de capa, en este caso, la capa de datos. Recordemos que para que la capa de datos aparezca en la lista debemos posteriormente haber agregado la dependencia. Ya debemos haber agregado la dependencia con clic derecho sobre dependencia, agregar referencia del proyecto. Bueno, una vez que ya he iniciado la sesión, se supone, reitero, esta sesión solo se inicia una vez en toda la aplicación. Nos tocaría simplemente hacer uso de lo que sería nuestra aplicación. Entonces, el método que corresponde a esto, en este caso queremos salvar un país, entonces por lo tanto debemos hacer un envío de datos a ese país. Bueno, por último solamente voy a agregar el uso de SQL AutoConnection, y en este caso pues le vamos a decir que haga uso del método SQLM, que sería nuestra instancia de nuestra clase abstracta, recordemos. Y ahora, si pueden observar, tengo acceso a la lista de todos los métodos que hemos creado anteriormente. O sea que puedo ejecutar una consulta SQL, puedo insertar un objeto, puedo tomar una lista, puedo traer datos SQL, etc. Entonces, en este caso, vamos a hacer uso del método insertObject. InsertObject recibirá dos parámetros, el nombre de la tabla y el nombre de la instancia. En este caso, el nombre de la tabla la podríamos definir dentro de esta clase y declararla de una manera que esté excluida de la lista de las propiedades que vamos a tener dentro de la aplicación. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar en la parte de arriba una propiedad totalmente privada que va a tener por nombre TableName. Y esta propiedad pues obviamente va a ser una cadena de string. Vamos a declararlo como string. Aquí se me olvidó. Private string. Y el nombre de la tabla, en este caso, ¿cuál va a ser? Va a ser cat países. Ok, entonces, si tenemos el nombre de la tabla cat países, entonces solo deberíamos de mandarle table name, la variable table name, y deberíamos de mandarle la instancia. En este caso, nuestra instancia definida acá. Dado que este objeto necesita retornar algo, pues simplemente le vamos a decir que return cualquier cosa que este método procese y envíe. Recordemos que estos métodos normalmente están retornando valores true, valores throw, valores list, data-tables, etc. Entonces, simplemente vamos a hacerlo de esta manera y de una manera súper simple tenemos la inserción de un objeto desde cualquier catálogo, cualquier tabla o cualquier método que quiera yo invocarlo. Recordemos que gracias a que este método recibe como parámetro el nombre de la tabla, pues perfectamente, simplemente desde cualquier otra clase puedo hacer uso de este mismo método simplemente cambiando el nombre de la tabla. Ok, bueno, ¿qué pasaría si yo necesitara ejecutar una consulta SQL? Por ejemplo, por lo que sea necesito insertar un objeto en específico. Bueno, pues debería de hacer uso del método execute SQL query y mandar la consulta insert dentro del string del parámetro del método. Ahora, para hacer uso de esto y ya conectarse directamente dentro de lo que sería nuestra capa de presentación, iremos a lo que sería nuestro controlador. En este caso estamos utilizando un controlador de ejemplo.
para que quede claro esto de que en ningún momento significa que van a utilizar el mismo controlador para todos los módulos. En este caso vamos a ver en el Values Controller y vamos a crear lo que sería nuestra primera función que se conecte directamente a nuestra base de datos por medio de la capa de negocio y a su vez este utilice la capa de datos. Lo primero que haremos es recordar que para que este controlador de APIs funcione, debo de haber agregado primero la carpeta. En el tipo de proyecto que nosotros estamos creando, esta carpeta no viene por defecto. Si estamos trabajando con un proyecto de MVC, probablemente ya la carpeta ya está cargada, pero traerá solamente lo que serían los controladores de vista. Para que nosotros podamos utilizar los API Controller, será necesario agregar el controlador. En este caso, recordar siempre que tiene que ser un API Controller y obviamente que sea un API Controller en blanco. Esto para que nosotros lo customicemos a nuestro gusto. Luego de esto, cuando nosotros creamos el API Controller, debemos de agregar la opción de Action dentro de la URL para que podamos invocar el API por medio de el nombre del método que queramos ejecutar. Asimismo, dentro del Startup debemos recordar que debemos agregar lo que sería el servicio Add Controllers. Aquí tenemos, voy a quitar este Add Controller with View porque no estamos trabajando con MVC, solamente necesito el Add Controllers. Y en la parte de los endpoints debemos definir que aparte del Map Razor Page me agregue un endpoint de Map Controller. Una vez que hayamos recordado eso, simplemente nos vamos a ir al Values Controller y dentro del Values Controller vamos a agregar lo que serían los métodos para comunicación. Por ejemplo, en este caso lo único que vamos a hacer es crear un método HTTP root que utilice una petición del tipo POST. Por lo tanto, agregaremos primero, le diremos que va a ser un HTTP POST, lo que estaremos utilizando en este primer método, porque aquí podemos tener diferentes tipos de métodos. Y el método va a ser un public object en este caso le vamos a llamar save y vamos a trabajar con el país, save país. Ahora que ya tenemos nuestro método construido, sabemos que este método solo va a ser accesible por medio de una petición del tipo POST a partir de lo que sería nuestra interfaz. Por lo tanto, solo agregaremos lo siguiente. Este objeto debería de recibir como parámetro un object, que sería en este caso la instancia o el objeto de instancia. Vamos a llamarlo acá un poco diferente, objeto de instancia, para que vayamos quedando claro de qué cosa cuáles son las variables y los parámetros que se van a ir haciendo transformaciones. Luego de esto vamos a construir o vamos a invocar a lo que sería nuestra capa de negocio y lo vamos a hacer de esta manera. Le vamos a agregar dentro del using capa negocio. Recordando siempre que para poder hacer uso de la capa de negocio debemos de previamente haber agregado la referencia a la capa de negocio. Luego de esto, una vez que ya tenemos la capa de negocio incluida dentro de los usos de este controlador, vamos a trabajar y vamos a invocar a lo que sería nuestro modelo, en este caso CAT Países. CAT Países, vamos a crear una instancia de CAT Países, la vamos a llamar instancia, recordemos siempre que se puede llamar como nosotros decíamos, y acá vamos a hacer un pequeño cambio. Porque normalmente yo debería decir va a ser igual a new cat países para crear una instancia.
Sin embargo, lo que yo quiero en esta ocasión es crear una instancia a partir del objeto que estoy recibiendo como parámetro. Por lo tanto, necesito hacer uso de una deserialización de objetos. En este caso vamos a utilizar la librería de JSON Deserialized Object, y dentro del objeto podemos ver acá, bueno, vamos a poner la instancia como se necesita. Podemos en la parte de acá directamente agregar dentro de los usos lo que sería en este caso el netsoft.json. Si este objeto netsoft.json no está siendo usado por nuestro controlador, pues lo que va a ocurrir es que no nos va a reconocer el JSON Convert. Sin embargo, simplemente es agregarlo a la lista de los usos de librerías y no va a haber ninguna clase de problema. Ahora, el Deserialized Object requiere un parámetro. En este caso, para poder convertir el parámetro que estoy recibiendo de el método o de la invocación del método a la aplicación, simplemente debo de utilizar el object y utilizar en este caso el método .toString. Este método directamente lo que hace es convertir lo que sería una cadena de string o un objeto JSON en formato de cadena de string en una instancia de clase. Lo importante de esto es que si el objeto no está viniendo con los parámetros que se requieren de la interfaz, pues simplemente no se van a agregar dentro de la instancia de CatPaíses. Entonces, al momento que vayamos a declarar el objeto que vamos a enviar dentro del body de nuestra petición, debe de venir específicamente con el mismo formato que lo recibirá, en este caso, el deserializador, para convertirlo en una instancia del modelo que nosotros querramos. Una vez que la conversión ya está realizada, simplemente basta con utilizar la instancia y mandar a llamar, en este caso, el método que necesitemos de nuestra capa de negocio. En este caso vamos a utilizar el parámetro o el método llamado save, la función save. Acá lo único que restaría es enviar la instancia como tal, y él automáticamente recibirá como parámetro todos los datos que está recibiendo automáticamente dentro de la aplicación. Luego de esto podríamos simplemente hacer un retorno de un true si es que todo esto se ejecuta de forma correcta y no da ninguna clase de error.